el tema del cual platicaré hoy, entiendo que tengo aproximadamente una hora para hacer esta presentación. La llevaré con calma, espero no aburrirnos, no pretendo alargarme. Y después tener un periodo de 30 minutos para preguntas y respuestas, por lo que pueda ser de interés. Bien, a ver, déjenme, no, aquí vamos. El primer concepto que me importa mucho anotar, y lo hago siempre, es que a veces pensamos en la energía por la energía, cuando realmente la energía la tenemos porque queremos tener servicios energéticos, queremos tener luz, transformar en una fábrica productos, ya sea con fuerza motriz, con calor. Obviamente en un lugar como Hermosillo o como el estado de Sonora, tener confort en condiciones ambientales adversas, higiene y limpieza, agua caliente, tener agua, moverla, procesar información, hacer lo que estamos ahora mismo haciendo aquí. Y por supuesto, en lo que es el transporte, el mover personas y mercancías. Es lo que llamamos los servicios energéticos, es lo que buscamos nosotros de la energía y que transformamos en esos, ya sea calor, fuerza motriz, luz para tenerlos. Eh, las transiciones energéticas se dan, y digo porque llevamos varias a lo largo de 500 años, se dan por cuatro factores generales. El primero, más que nada, es el costo de la energía, y hoy en día el referente fundamental es el precio del petróleo. Inclusive ahorita estamos en expectativa de que algo ocurra con el precio por lo que ocurre desafortunadamente en Medio Oriente. El segundo, que puede estar reflejando el primero, son las prioridades de política pública, es lo que reflejan los actores políticos para definir reglas o uso de presupuesto o otras cosas que son relevantes para los actores políticos y que pueden ser el cuidado del medio ambiente, la estabilidad económica, la competitividad de la economía, la independencia energética, es un tema, digamos, de relevancia para la administración actual, y el aprovechamiento óptimo de la infraestructura, que a veces es uno de los motivos por los cuales se busca ahorrar energía, y hay ejemplos históricos de que esto ha ocurrido. El tercero, y ese es un proceso que es inevitable y acelerado, es el cambio tecnológico. El hecho, y aquí me estaba acordando de lo que ocurrió hace 50 años, o lo que se inició hace 50 años, precisamente por un conflicto en Medio Oriente, en la guerra de Yom Kippur, de que el precio del petróleo se elevó, y entonces el valor y el costo-beneficio de las alternativas se transformaron. Fue entonces que se retomó con mayor interés en la política pública, la investigación de energías renovables, trabajar el tema de la energía nuclear, y dio lugar a una serie de cambios tecnológicos. Por ejemplo, hace 50 años las computadoras eran equipos gigantescos que estaban en edificios, y hoy la capacidad que estaba en esos edificios lo cargamos en la mano, en un celular. Entonces, hoy día tenemos la digitalización, las tecnologías de la información y una creciente electrificación, digamos, con las bombas de calor, con los vehículos, con el transporte y demás. Y finalmente, como gran motor de estas transiciones, son las preferencias sociales, que están alimentadas por las otras tres. Y puede ser los jóvenes hoy en día, por ejemplo, esto de que hablen del club de sustentabilidad, eso empuja a estos cambios desde su perspectiva hacia lo que hagan ustedes en lo individual, pero también influyendo sobre los actores públicos para ir integrando la tecnología que nos sirva para cumplir con las prioridades. Pero también, pues si me gusta a mí
yo no quiero comprar carro y prefiero la bicicleta o caminar o lo que ha ocurrido a través de la pandemia, de que la gente ya trabaja en su casa, no, o trabaja más en su casa que antes, inclusive en la Ciudad de México, en ciudades importantes del mundo, hay problemas de ocupación en los centros de las ciudades. Entonces, todo esto combinado empuja a transiciones energéticas. Y pongo aquí un ejemplo, una primera imagen el ciclo, porque es casi un ciclo cerrado, del uso del carbón en el Reino Unido. Precisamente una de las grandes, bueno, quizás sea la primera, pero ahora no me he dado cuenta de que hubo otra previa, pero cuando hubo un problema con los bosques, cuando la energía de los bosques empezó a acabar, en el Reino Unido tuvieron que meterse a explotar el carbón. Inclusive era un combustible que no era del gusto de la gente, inclusive la gente decía en su momento que si no podían ver el fuego y el carbón se quema al rojo vivo, pero no tiene flama, o no es evidente siempre, pues la gente lo rechazaba, pero el hecho es que no hubo de otra. Y ese uso del carbón fue el que llevó a un proceso de la revolución industrial y llevar al Reino Unido a ser uno de los grandes imperios o el gran imperio global por algunos decenios. Y después, pues venir hacia finales del siglo pasado y más hacia estos tiempos de cambio climático. No hay que olvidar que el Reino Unido es un conjunto de islas. Londres está en una gran isla y pues hay preocupación por el cambio climático y el Reino Unido es uno de los actores o de los gobiernos que está empujando las acciones para combatir el cambio climático, entre ellos reducir su dependencia del carbón. A ver, lo que sigue, perdón, ahora sí que se mueve, ok, uno más, a ver, un poco lento, a ver, por favor, a ver, ahí está. La eficiencia energética. La eficiencia energética es un concepto muy simple, es mismo o mayor nivel de servicio energético con menor consumo de energía. Porque puede ser, yo puedo incrementar mi servicio energético, pero consumir lo mismo, o puedo tener el mismo consumo, pero tener mucho mayor servicio energético, por ejemplo, aquí la luz, y entonces la humanidad puede tener más luz, más fuerza motriz, más calor, sin aumentar su uso de energía. Es tan simple como eso. Ya hay dos acciones básicas para el uso eficiente de la energía, de manera muy general. Uno tiene que ver con la modificación de hábitos, el comportamiento, y también de mejores prácticas. Las mejores prácticas se refiere a lo que pueden hacerse en las empresas, los hábitos, más bien me refiero yo a lo que podemos hacer los individuos para reducir nuestro consumo de energía. Pero el otro, y ya lo he indicado, es el cambio tecnológico, reemplazar tecnología. Ahí está una imagen de las velas hasta la lámpara LED que nos permite tener el mismo nivel de iluminación en este caso con menor consumo de energía. En el caso en lo que se refiere a cambios de comportamiento, estamos hablando de lo que hacemos nosotros los consumidores para no desperdiciar energía o para utilizarla mejor. Y en este caso, pues es el utilizar la bicicleta, ir en transporte público en lugar del auto, tomar baños cortos, no tener el aire acondicionado prendido, hacer lo que, ¿cómo se llama la joven ambientalista contra el cambio, Greta, que toma barcos en lugar de tomar aviones para ir a sus reuniones, o se va en tren, ella no toma el avión, o pues también tomar decisiones de compra para un equipo o de mayor eficiencia.
En los cambios de comportamiento hay, por supuesto, para que sean posibles en algunos de ellos, es necesario que existan elementos facilitadores sistémicos para que eso ocurra. Por ejemplo, si yo quiero dejar el automóvil, pues sería bueno tener transporte público o tener ciclovías o tener algún otro elemento que hace posible que yo me baje del auto y pueda ir de A a B, o sea, de poder tener esa movilidad para cumplir mis necesidades o ir a ver bueno, yo estoy muy mayorcito, ir a ver a la novia o ir a ver a la abuelita. También estoy mayorcito para que exista mi abuelita, pero bueno, en general, la posibilidad de hacer lo mismo que hago, pero con menor consumo de energía. Bueno, como he referido, pues los cambios tecnológicos de las últimas décadas han resultado en procesos que consumen menos energía. Digamos, pensemos en la iluminación del foco incandescente a la lámpara LED, pues hay una reducción pues hasta de una décima parte, a una décima parte del consumo para tener el mismo nivel de servicio energético. Claro, estamos hablando de los dos extremos. Hoy en día lo que está instalado pues ya es una combinación de tecnología vieja, tecnología nueva y el potencial de ahorro de energía pues variará según la instalación. Pero es notable, digamos, en la posibilidad de ahorrar en la mayoría de las instalaciones sigue siendo relevante y puede ser significativo, como anoto en estos números. Y bueno, el hecho que el tema del ahorro de energía haya aparecido precisamente en los 70s del siglo pasado como una actividad de política pública, pues lleva a, nos permite mostrar que esta política tiene resultados y tiene resultados importantes en el mundo, pero también lo ha tenido en México. Y les muestro aquí una gráfica, no voy a anotar el nombre de Rosenfeld, Arthur Rosenfeld, yo lo conocí en Berkeley, en Lawrence Berkeley, uno de los investigadores que en los 70s en California empujó los temas de la eficiencia energética bajo la perspectiva de que había ir del otro lado del medidor a lo que ocurre en los espacios de los usuarios y empujaron acciones de política pública para mejorar la eficiencia de lo que está de este lado del medidor. Y este es el ejemplo de los refrigeradores. Esta es una curva que el profesor Rosenfeld lo utilizaba mucho. Y es una gráfica que va desde finales de mediados del siglo pasado, al final, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los refrigeradores se volvieron de uso generalizado. Es una gráfica con datos de refrigeradores en Estados Unidos y su evolución en tres elementos, tres factores a lo largo del tiempo hasta principios de este siglo. La primera línea que quiero resaltar es la púrpura, que es el tamaño de los refrigeradores. Y eso lo hemos visto como los refrigeradores han ido creciendo en el volumen que funcionan, tener más capacidad. Hoy día ya se tienen lo que para uno más joven era un monstruo, hoy son comunes refrigeradores de dos puertas, refrigeradores de dos puertas gigantescos con congelador y espacio para otros productos. Entonces, lo que vemos es que ha crecido a lo largo de esos 50 años. Sin embargo, vemos en la línea azul de puntos azules una montaña que sube y que baja. Y precisamente, si se fijan en la fecha que coincide con el punto más alto, es el 1973, hace 50 años, cuando viene la llamada crisis del petróleo, que está asociada a guerras en Medio Oriente y que lleva a un incremento en 10 años, subió de 2 a 20 dólares el precio del barril de petróleo. Entonces, las alternativas, por supuesto, la energía nuclear, las energías renovables, pero también el ahorro de energía se volvieron alternativa para atender
este reto que en su momento era más bien de una oferta de combustible muy concentrada en el Medio Oriente. Y el hecho es que empezaron a buscar alternativas y hacerlas obligatorias en los refrigeradores, mayor aislamiento, mejores motores, mejores flujos de aire, un diseño mucho mejor y se ha logrado a lo largo, desde entonces a la fecha, que los refrigeradores de hoy consuman hasta menos de una cuarta parte de lo que consumían hacia hace 50 años. O sea, podemos enfriar 5 veces más cervezas que las que enfriamos con la misma energía en un refrigerador de entonces. Y lo notable de esto es el hecho, y esa es la línea verde, que el incluirle estos nuevos aspectos, estas mejoras para hacerlo más eficiente, para que consuma más energía, pues no resultaron en un aumento del precio, sino el precio unitario de los refrigeradores también bajó, lo que ha hecho que el costo de reducir 1 kWh pues se haya abaratado. Perdón, aquí están vendiendo tamales, pero los van a escuchar por un momentito. Y aquí entra la gráfica que yo, bueno, la referencia al maestro Rosenfeld, que llaman el efecto Rosenfeld. Estos son 3 curvas que reflejan las tasas de crecimiento desde 63 al año 2009 de la intensidad energética per cápita para Estados Unidos en general y para California. El profesor Rosenfeld pues, era un profesor en la Universidad de California en Berkeley, un investigador del laboratorio Lawrence de Berkeley, ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Y lo que muestra es que aun cuando hubo crecimiento económico en California es una de las más grandes economías del mundo por sí sola, su consumo per cápita de energía se mantuvo constante desde pues desde hace 50 años, mientras que en el resto de Estados Unidos ese indicador de consumo per cápita de energía siguió creciendo, aunque pues también las políticas que se llevaron a cabo en California fueron replicadas a nivel nacional y Estados Unidos puede presumir de que ha mejorado su eficiencia energética global. Pero este es el llamado efecto Rosenfeld. En México, pues en México tenemos una historia de éxito asociada precisamente a lo que ocurrió con los refrigeradores, de tener regulaciones técnicas obligatorias. En México son las normas oficiales mexicanas que aplican a una serie de equipos, principalmente del hogar. En México, los enseres mayores como refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, estufas a gas, calentadores a gas, pues han estado sujetos a estas regulaciones que obligan que los productos nuevos que entran al mercado tengan mayores niveles de eficiencia energética. Y pongo aquí los números que lo reflejan a nivel Comisión Federal de Electricidad. Esto toma el valor global del consumo de energía para el sector residencial y lo divide entre el número de usuarios. Y lo que vemos, bueno, anoto que en México las normas oficiales mexicanas, su proceso se inicia en el 73, pero realmente empiezan a funcionar y no todas juntas. Empezamos con refrigeradores y equipos de aire acondicionado de ventana ya muy cerca del año 2000. Y resulta que esto es nada más para los equipos eléctricos de residenciales, que el consumo promedio por hogar, este es el global de todo el país, se detuvo para principios de este siglo y fue disminuyendo con el tiempo. Hay un repunte ahí presente el año 21 con la pandemia que tiene que ver más que nada con fenómenos de comportamiento, pero en general es un cambio muy radical que muestra el efecto de estas políticas públicas en México, que tienen un valor muy importante. En términos de dinero ahorrado por la economía, y hay que decirlo, y ustedes lo saben bien allá en Sonora, allá se habla mucho del subsidio a la energía. Entonces, cuando se ahorra 1 kWh de energía, no solo ahorra dinero al usuario, sino también ahorra la hacienda pública, que es la que pone el dinero de los subsidios. Entonces, el estimado que yo tengo, y por ahí tengo un video en que explico un poco más a detalle, es que entre hogares y hacienda pública, a lo largo
el tiempo que se han aplicado las normas, digamos, de lo que va de este siglo, se han ahorrado cerca de 500,000 millones de pesos. Esto, si no me equivoco, puede pagar dos Bocas o puede pagar el completito el Tren Maya. Y es dinero que pues se ahorra de poquito en poquito, o sea, entre los 30 y tantos millones de usuarios, pues lo van ahorrando y lo van viendo, o si no, reflejado claramente en su factura bimestral de CFE, porque estamos hablando aquí lo que ocurre nada más en equipos eléctricos. En alumbrado público ha habido un proceso importante por la aplicación de la entrada de la tecnología LED. Hay un proyecto que ya cerró la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que es el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, donde pues más de 60 proyectos se lograron en promedio ahorros de 41% del consumo de energía en esas instalaciones. Es decir, que la tecnología que ha estado entrando al mercado pues consume una cantidad significativamente menor de energía eléctrica para proveernos el mismo nivel de servicio energético, que es el alumbrado público. Precisamente aquí les muestro la serie de tiempo de datos de CFE, simplemente son los consumos agregados. Hay dos tarifas que aplican alumbrado público, la suma de los dos, y podemos ver aquí que hay un punto de inflexión en 2015, donde en vez de seguir creciendo el consumo, se fue cayendo. Esto se debe en primer lugar a este cambio tecnológico, pero también ha sido ayudado por ese proyecto de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. Digo, lo que se ha ahorrado en el programa no tiene las proporciones totales, y no ha incluido, pero también normas oficiales para las luminarias que se aplican a este servicio. Entonces tenemos, yo creo que aquí una combinación del efecto de la política pública, pero también el efecto del cambio tecnológico. Y estamos hablando de 25% de reducción en 5 años. Hay es un ejemplo muy notable de la mejora de la eficiencia energética en los sistemas. Otro ejemplo, hay un programa también emblemático de la CONUE, que es el de los edificios públicos, y ahí en un proceso más bien de gestión, digamos, de estar supervisando y asesorando de manera constante a los operadores de edificios públicos, pues ha habido una tendencia de crecimiento que además sirve que cuando hacen mantenimiento o cambian luminarias, lo hacen por equipos más eficientes. Entonces ha habido una reducción, quizá no tan significativa como en el alumbrado público, que depende básicamente de una tecnología mucho más eficiente, pero también de una reducción del consumo de energía eléctrica en edificios públicos federales. Y bueno, a veces me gusta decir que el ahorro de energía por sí mismo no tiene sentido, pero sí lo tiene a la hora de que vemos los beneficios. Y estos pues son muy variados. En la literatura se habla de los co-beneficios de la eficiencia energética. Obviamente, en primer lugar, y lo que acabo de anotar, pues el dinero. Algo que tiene la eficiencia energética es que trae la torta bajo el brazo. O sea, uno invierte, pero entonces reduce gastos en energía y entonces puede uno pagar por la acción de la inversión en equipo más eficiente. Y el dinero lo ahorra la población, lo ahorra la hacienda pública, lo ahorra el ayuntamiento. Ambientales, y ahorita anotaré esto, en un país que depende principalmente de combustibles fósiles para la generación de electricidad y para el funcionamiento de la economía, el ahorro de energía tiene como resultado una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en aspecto global, pero también a nivel local, urbano, por tener el mismo nivel de servicio energético. Sociales, pues también en México, de acuerdo a los datos, hay la población del norte. En el norte, 18% de la población, según datos de la propia CONUE,
viven en pobreza energética, al grado de no poder tener servicios energéticos o cortarlos y no tener confort con tal de que alcance la economía. Entonces hay un efecto social, inclusive en salud pública, en mayor productividad por poder hacer que el dinero alcance para tener el servicio energético. Obviamente, como las acciones ocurren de manera muy desagregada, pues también hay efectos favorables en el empleo, en la fabricación, en la instalación, en la operación de estos sistemas más eficientes. Evidentemente, en términos energéticos, y ese fue el origen de la CONAE o CONUE, de el cuidado de los energías no renovables. Un país petrolero, pues sí conviene guardar el petróleo para futuras generaciones, pero también, no tanto en México, reduce presiones sobre la infraestructura eléctrica. Inclusive hay la historia, y por ahí en el sitio que yo tengo algunos documentos de historias donde en Cuba, precisamente una de las formas, y esto fue hace 15 años, una de las formas en las cuales pudieron hacer que su infraestructura energética aguantara fue a una compra masiva de lámparas ahorradoras, lámparas compactas fluorescentes, que luego eso lo replicaron en otras partes de América Latina, como fue Venezuela. Y por supuesto, todo esto está desarrollado relacionado al desarrollo tecnológico. Entonces, aquí, y más como se vuelve esto cada vez más complejo, permite ese desarrollo tecnológico. Y hacia el futuro, de acuerdo a los estudios generales, y eso también se ha hecho, este tipo de estudios se han hecho en México, hay un trabajo de la CONUE para CENER, de una estrategia nacional para combustibles más limpios, tiene un nombre más largo, donde se puede ver que la eficiencia energética, el reducir el consumo de energía para manteniendo el mismo nivel de servicios energéticos, es parte del portafolio y tiene un peso importante en las acciones para poder reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y poder detener el crecimiento de la temperatura promedio de la atmósfera. No va. Y bueno, pues, nada más para tenerlo como referencia, estos son datos de México, miren nomás, por cierto, ven en la gráfica de barras, como en el año 2020 con la pandemia, bueno, también 2019 se cayó el consumo de energía, pero bueno, esto se ha recuperado. Digamos, a 2021, solo una fracción que llega como al 15% de las fuentes de energía del país es de renovables, los demás tienen, excepto la nuclear, una emisión de gas de efecto invernadero para poder aprovecharlos y convertirlos en servicios energéticos. Entonces tenemos un fuerte componente de emisiones de gas de efecto invernadero para tener servicios energéticos. Entonces, a México pues le conviene para cumplir sus propias metas, pero también para ser solidario con el resto del mundo en la lucha de cambio climático, tratar de reducir esa dependencia de combustibles fósiles. Y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, y pueden ver la imagen de la portada del documento, es un documento de 2000, es el año pasado, si no me equivoco, que las normas oficiales mexicanas para electricidad incluye el sector residencial, pero también la de motores eléctricos es relevante, hacen que en México tengamos un consumo 6.5% menor del que tendríamos si no tuviésemos esas políticas. Es un porcentaje muy importante, es como si el 6,5% del consumo de energía lo produce el ahorro, pero es una similitud incorrecta. Pero bueno, y el hecho es que ese 6,5% porcentualmente es mayor a lo que logran China, India o Brasil, países, digamos, de nivel de desarrollo similar. Bueno, China ya está un poco más desarrollado que nosotros, pero muestra el peso de esto, inclusive todo lo que eso puede implicar o ha implicado en reducción de necesidades de infraestructura.
Entonces, México es un país reconocido en el mundo por terceras partes por sus políticas públicas. Aquí muestro también otro proceso, esto más bien relacionado al gas LP, gas natural, que se utiliza en el hogar, y lo que podemos ver aquí es una gráfica de 1980 a 2019, donde hasta antes de la norma de calentadores a gas teníamos un crecimiento de pues casi del 6% anual en el consumo de gas LP y gas natural, que se cayó. O sea, México, a partir de la entrada y además de su acción efectiva de la norma relativa a calentadores de agua a gas, pues resulta que ya no ha crecido el consumo de gas en el sector residencial. Por ahí vemos hasta abajo la línea de lo solar, que es lo que sigue para, digamos, seguir reduciendo el consumo y, por supuesto, las emisiones de gas de efecto invernadero por calentamiento de agua. Pero esta es una historia que aparte del dinero que refería yo por las normas eléctricas, pues está esto en términos del gas. Digo, el gas no se consume en todo el país de la misma manera. Digo, en el norte, donde viven ustedes, en Sonora, es mucho más importante el consumo de electricidad, especialmente para el confort térmico. Pero en la zona central del país, el gas representa un mayor peso en el gasto de energía para los hogares. Y precisamente en lo que se refiere a el impacto o lo que se logra de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero por las acciones de política pública de México, principalmente por las normas oficiales mexicanas, pues el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en un informe que se presenta a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se refiere que el 9% de las emisiones en el sector de energía son evitadas por las acciones de eficiencia energética, en particular por las normas de eficiencia energética. Entonces, eso muestra que en México tenemos un impacto notable. Esta gráfica la añado por temas más relacionados a lo que les toca a ustedes, en el sentido del efecto, y esto es un estudio hecho en Irlanda, donde en viviendas de adultos mayores, aquí el problema es el frío, no tanto el calor, pero que les metieron aislamiento térmico a las viviendas y reflejan las barras, digamos, el nivel de falta de confort antes de la aplicación y después el confort con la aplicación de esto. Y donde muestra un co-beneficio precisamente de la eficiencia energética. Obviamente esto se reflejó en sus facturas energéticas, pero también en la calidad del servicio energético, por integrar un elemento de aislamiento térmico en las viviendas. Anoto rápidamente el tema de normas oficiales mexicanas. Es una imagen, por cierto, de un laboratorio de pruebas de ANSE en la Ciudad de México. Que funcionen las normas requiere de una infraestructura de laboratorios de prueba. En México hay más de 100 para los distintos productos. En México están estas 38 normas oficiales. 6 son de sistemas, que son de uno por uno, que se evalúan por unidades de inspección. El resto se evalúan en laboratorios y se generan certificados de que se cumple con la norma. La norma incluye el etiquetado en la mayor parte de los productos, que refiere el nivel de eficiencia respecto al conjunto de modelos similares del mismo tiempo, que aparecen en la misma generación de norma, y si son más o menos eficientes. En general, bueno, inevitablemente cada nueva versión de norma, por ejemplo, en refrigeradores llevamos por la cuarta generación, pues obviamente el nivel mínimo de eficiencia energética es mayor a lo de las normas previas, y eso, pues la curva que mostré para Estados Unidos, pues se ha reproducido en México, donde hoy día los refrigeradores, los motores eléctricos y algunos equipos de aire acondicionado tienen exactamente el mismo nivel de eficiencia energética
de lo que se exige en Estados Unidos y en Canadá. Aquí está una lista más o menos extensiva, no son todos, de los equipos que están bajo norma, equipos que utilizan electricidad, equipos que utilizan gas. Hay una norma que es, ha sido uno de mis dolores de cabeza, que tiene que ver con envolvente de edificios, que pues requiere que los ayuntamientos, de que las autoridades locales los apliquen, y desafortunadamente no se ha logrado, que la norma existe, las dos normas, una para edificios residenciales y otra no residenciales, existe desde hace más de 10 años. Y aquí otra muestra, digamos, del progreso en México. Sobre esto hay varias historias a lo largo de los años, pero es una gráfica de 92 a 2015, que por cierto, y si no lo tienen anotado, este Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética de México es de 2018, que patrocinó la Comisión Económica para América Latina. Es un documentazo, porque entra al tema de eficiencia energética en la economía mexicana y además lo replica en otros países, pero el de México, por referencias propias de CEPAL, es uno de los mejores informes por su calidad, pero también porque refleja lo que se ha hecho en México. Y aquí, precisamente, uno de los temas centrales en eficiencia energética ha sido la iluminación, y podemos ver que para el 2015, hace ya 8 años, solo una cuarta parte de las lámparas en las viviendas mexicanas, de acuerdo a los censos de INEGI, tenía ya lámparas incandescentes, o sea que ya 3/4 partes de las lámparas en los hogares son eficientes. Y bueno, estamos hoy día ya en momentos más difíciles. Hemos visto, los vemos pues quizá con una gran frecuencia, de los calores, los incendios, las inundaciones, las tragedias, como ocurrieron en Hawái, como ocurrieron en Grecia, como ocurrieron en Libia. En Libia tuvieron un problema de una inundación en un lugar extraordinariamente seco, pero el hecho es que los fenómenos climáticos son cada vez más fuertes, más complicados, más impredecibles. Entonces, eso hace que en términos de preocupaciones de política pública, inclusive de lo que la gente quiere, es tratar de entrarle a este problema, aunque no todos están convencidos o con la misma intensidad. Esta es la gráfica que muestra la evolución de la temperatura promedio atmosférica, y pues se ve claramente desde principios del siglo pasado cómo ha venido creciendo en 1 grado, y eso simplemente refleja una mayor cantidad de energía en la atmósfera y que transforma todos esos procesos meteorológicos. Y este año, pues, si están enterados seguramente, resulta que hemos tenido temperaturas atípicas por arriba el promedio de temperatura. Entonces, tenemos algo que esperemos haya sido un año atípico, si no, estamos ante un problema que va a ser creciente. Y un dato que creo que es importante para lugares como Hermosillo, pero yo creo que lo es para todo el país y todo el mundo, es que el número de días o el valor de grados día de refrigeración ha venido creciendo. ¿Qué quiere decir? Un grado día de refrigeración refleja una cierta necesidad de refrigeración en los espacios ocupados por los seres humanos. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez va a haber más necesidad de aire acondicionado. Y eso lo vimos reflejado aquí en la Ciudad de México, cuando hubo estos picos de calor que se alargaron por varios días. A mis amigos del sector del aire acondicionado me han dicho que una semanita de calor hace que la gente vaya a comprar esos equipos para combatir el calor. En México, en la Ciudad de México, se agotaron los ventiladores, pero no dudo que hayan aumentado el número de hogares que tienen ya equipos de aire acondicionado. Y esto, pues como muestra la gráfica, solo va a crecer. Y esto, yo pienso, es un problema de política pública que se refleja en la necesidad de tener viviendas y espacios, edificios cada vez
con diseños distintos, pero que estamos muy retrasados en ese proceso. Y bueno, el propio Antonio Guterres, es el secretario general de Naciones Unidas, nos dice que ya se acabó la era del calentamiento global, pero habla de la del hervor global. O sea, ya hay la preocupación de que esto está mucho más complejo y hay quienes piensan, no quisiera hacer eco a eso, pero a veces pienso que tienen razón de que pues ya nos ganó y esto va a ser muy difícil detenerlo. Pero bueno, hay que ser optimistas y seguir trabajando en esto. Toco el tema de eficiencia energética porque, como he notado, pienso que es un tema que está donde estamos atrasados en México. A pesar de que ha habido esfuerzos de política pública, no ha aterrizado lo suficiente de manera generalizada. Sí hay quienes se preocupan de eso. Yo he estado en Baja California, en Sonora, y veo que para quienes tienen dinero, una casa sin aislamiento térmico, especialmente en el techo, pues es un error. O sea, parte ya de las prácticas de diseño locales. Esta es una foto de un conjunto habitacional en Davis, California, de la Universidad de California. Y resulta pues que en términos de los edificios como problema de política pública, se han hecho dos estudios. Yo hice unos números por ahí hace muchos años, uno más reciente que es un documento de CONUE, donde resulta que el consumo de energía de los edificios residenciales y comerciales es hoy día mayor energía eléctrica que de la industria. En buena medida por el cambio de la economía nacional a una economía de servicios, aunque ahora con el nearshoring quizá esa tendencia se cambie, pero el hecho es que los edificios, especialmente cuando estamos creciendo en zonas de clima cálido, pues están pesando cada vez más. Y esto se ha reflejado en las curvas de demanda del sistema eléctrico nacional en esos días de calor, donde pues, lo que tuvimos eran los picos en la tarde más que en la noche. Aquí muestro dos edificios, uno el alto está en Boca del Río en Veracruz. Me llamó la atención, estuve en un congreso de lejos que pues está prácticamente desocupado. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda tener vidrio especializado en un lugar con temperaturas externas mayores y además expuesto a radiación solar, es difícil que ese edificio tenga niveles aceptables de confort. Y creo que eso tiene que ver con que no esté ocupado y llevando varios años de haberse terminado. El otro es un caso extremo. Este es en Ciudad Juárez, este, esta esfera que la construyeron como un restaurante. Le intentaron tapar ahí con un techo y no sé qué, pero tuvieron que abandonar el lugar. O sea, era un lugar con una bonita vista, pero las condiciones de temperatura ambiental y de radiación solar lo hicieron imposible. Y por ahí me han platicado de que en Hermosillo hay un par de ejemplos de este tipo de cosas, que cuando vaya yo a Hermosillo, con mucho gusto iré a tomar una foto para incluirla en mi próxima presentación. Y el hecho es que si estamos construyendo mal, pues vamos a pagar los costos a largo plazo. Digo, aquí están pagando un costo de que gastaron su dinero y no lo van a recuperar porque no hay quien se vaya a ocupar de esos espacios. Pero hay la posibilidad de tener mejores diseños para hacerlos más eficientes. Y bueno, el hecho es que esto es, digamos, basado en datos de CFE, es una curva que yo he desarrollado a lo largo de los años. El aire acondicionado, el uso de energía para confort térmico en las viviendas, hoy día representa una tercera parte del consumo total de electricidad en México. Ahora, esto incluye en el estimado global lo que utilizan los ventiladores, no es nada más equipos de aire acondicionado. Y también refleja el hecho de que los refrigeradores y las lámparas pues ya son más eficientes y la iluminación y la refrigeración son dos servicios energéticos importantes en el hogar que consumen una cantidad importante de energía, pero el hecho es que el aire acondicionado es todavía en México una necesidad insatisfecha, entonces va a seguir creciendo y va a tener un mayor, y va a seguir teniendo un mayor peso en la matriz energética nacional como un uso energético relevante.
Aquí muestro, bueno, es una gráfica, no es actualizada, pero el sector eléctrico nacional, su pico es en el verano y está determinado por el aire acondicionado. Y en la medida que no construyamos mejor, pues y con las presiones que va a haber de temperatura exterior, pues vamos a seguir teniendo un problema. Inclusive alguna otra ola de calor, la que hubo casi hace que hubiese apagones generalizados. Lo que entiendo es que lo que hubo fue cortes locales que no se mostraron un gran apagón nacional. Y eso, digamos, no se nota a nivel global, pero no sé si les tocó a ustedes en Hermosillo, pero sé de lugares, especialmente en Península de Yucatán, donde había poblaciones enteras sin electricidad por horas, por esa necesidad de estar recortando, porque no había suficiente capacidad localmente para suministrar electricidad. A ver, me estoy yendo para atrás, perdón. Y bueno, esta es la curva del 19 de junio del Sistema Eléctrico Nacional. A las 17 horas ocurrió el pico, o sea, ese día para todo el país el mayor consumo, demanda de energía ocurrió en la tarde, que refleja que no es cuando la gente está en su hogar y la gente todavía está en el trabajo, que refleja el peso en general de los edificios en la demanda eléctrica nacional, en su consumo. Entonces, anoto el tema de los edificios en buena medida porque lo considero relevante y no está resuelto, también por el hecho que estoy platicando con colegas en Sonora y donde están enfrentados a este problema históricamente por por el clima. El futuro de la eficiencia energética. Aquí me iré relativamente rápido para plantear algunos temas. Uno primero, en el mundo hemos avanzado mucho, en México también, en lo que se refiere a eficiencia energética en equipos, las lámparas, los refrigeradores, los equipos de aire acondicionado, los automóviles. Y en Estados Unidos, donde hay incentivos, hay impuestos especiales para generar incentivos y hay programas de empresas eléctricas, ha habido una concentración a lo largo de décadas en cambio de equipos, cambiar el motor eléctrico, cambiar las lámparas. Y de manera más reciente, pues ha habido un reconocimiento a lo que podemos llamar mejores prácticas, donde, y aquí refería, y no voy a hablar de esto más que en este momento, lo que se llaman los sistemas de gestión de la energía. Inclusive hay una norma internacional que es la ISO 50001 que define lo que hay que hacer para tener este tipo de sistemas que tienen un impacto de ahorro de energía, pero que tienen un sentido mucho más social, ¿no? Donde no es solamente el cambio de tecnología. Y voy a leer lo que dice aquí. Lo más importante de los programas de administración estratégica, que son sistemas de gestión de energía, es que buscan cambiar la cultura de uso de la energía de la empresa y colocar la responsabilidad del ahorro de energía no tanto en los equipos y procesos como en todas las personas de la empresa. En México hay una experiencia, hay una promovida por la CONU alrededor de este tema que sigue siendo válida y que ha tenido buenos resultados. Entonces, pero aquí nada más quiero resaltar que tenemos que pasar en la eficiencia energética de preocuparnos de los equipos a preocuparnos de los sistemas. Y se habla de 4 grandes procesos donde esto se ubica. Uno es la electrificación, es decir, cada vez más utilizaremos para transporte, para calor, bombas de calor, por ejemplo, y para otras cosas la electricidad, más que utilizar combustibles fósiles directamente. Además, en la idea que tendría con el tercer punto, que es la descarbonización. Si obtenemos nuestra electricidad de fuentes renovables de energía, pues esa electricidad no tendrá impacto de emisión de gas de efecto invernadero, porque vamos a estar utilizando sistemas de generación que no emiten esos gases. También el de la descentralización, que es un proceso donde esos sistemas, especialmente los sistemas fotovoltaicos localizados en los techos de las casas, pues reflejan es un sistema donde pues ya le llaman el prosumer, donde el usuario también es un productor, y esto va a tener un impacto muy importante en lo que son las redes de distribución eléctrica, porque ahorita les voy a mostrar la gráfica, sí,
Vemos una gráfica arriba donde era lineal, digamos, de la gran planta de generación, líneas de transmisión, distribución, hasta el usuario final, cuando ahora lo que tenemos es la posibilidad de que la casa sea una planta de generación que le entrega energía a la red, pero si ahora sumamos la posibilidad de tener baterías o el propio vehículo eléctrico con una batería que puede además estar tomando o cargando a la red, pues se complica el sistema, pero puede permitir hacerlo más eficiente. Entonces, estos cambios son muy relevantes. Y finalmente, la digitalización. Digamos, ya hay el matrimonio entre la red eléctrica y la red del Internet. Ya podemos estar operando nuestros equipos, prendiéndolos y apagándolos desde nuestro celular. No sé si ustedes, seguramente algunos de ustedes ya tienen alguna aplicación en su celular donde pueden desde ahí prender, apagar luces, inclusive tener espectáculos de luz y sonido que utilizan energía en los dispositivos de su casa utilizando el celular. Entonces ya los sistemas están integrados. Eh, y, y bueno, esto es resultado de un crecimiento muy acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones que han ya cambiado el funcionamiento de la economía, que lo vimos muy claramente reflejado en la pandemia, donde la posibilidad de pedir comida a través del celular y que lo traigan a su casa modificó las formas de funcionamiento, cuando menos del sector. Permitió además que sobrevivieran restaurantes ofreciendo el servicio de la comida, aunque los meseros se quedaron sin trabajo. Pero bueno, hace que cambie nuestro comportamiento y entonces ah, la economía está funcionando distinto por el acelerado cambio tecnológico asociado a esto. Y aquí les muestro una gráfica donde pongo en amarillo la traducción. Esta es una gráfica de la Agencia Internacional de Energía. ¿Qué efecto tiene la digitalización? Mejorar el desempeño de redes actuales, administrar el crecimiento de la demanda y la electrificación. Ahorita pondré un ejemplo ya para cerrar. Mejorar el acceso y la asequibilidad. Y bueno, prepararnos al futuro con esto de la información. O sea, ya es posible que, digamos, podemos estar operando los equipos en nuestra casa, teniendo ya vehículos eléctricos, en la lógica de las necesidades de la red. Y esto hacerlo en tiempo real y hacerlo a un nivel enorme de desagregación, porque ya la tecnología lo hace posible. Ahora, esto también es de la Agencia Internacional de Energía, un reto mayor, porque pues sí, mantener la privacidad, el que no me secuestren mis datos o mi sistema, el tener además datos y poder analizarlos, y además de que haya dispositivos de distintas marcas que sean interoperables, pues es un proceso que está corriendo para que esto sea posible. Precisamente en la infraestructura de eficiencia energética o su existencia. A ver, voy a tratar de explicar. Esta la pegué de una presentación. El caso, digamos, de los sistemas de alumbrado público, donde hoy día es posible tener tecnología de la información y comunicaciones para gestionar el sistema de alumbrado. Hay el ejemplo que me gusta comentarlo, que lo leí por ahí, de proyectos piloto en Asia, donde una persona camina en la noche por la calle y puede solicitar a través del celular que suba la intensidad de la luz en la cuadra donde va a pasar, y luego se puede bajar. Entonces baja el consumo de energía para la iluminación, pero el servicio energético, que tener luz cuando la persona pasa, pues funciona, y cuando no hay nadie, pues no, o cuando no es necesario, pues está a un nivel menor de intensidad. Aquí simplemente muestro cómo opera esta tecnología, donde hay sensores Hay quien dice, eso lo ya hace un par de años, de que las luminarias del servicio de alumbrado público muy pronto se van a convertir
les van a pagar a los ayuntamientos para utilizarlos como nodos de redes de comunicación, porque no solamente es para gestionar el alumbrado público, que es muy útil porque podemos saber si está funcionando bien o no el alumbrado. Hay un informe de CONUE, de un trabajo que se hizo de un proyecto piloto sobre esto, pero resulta que ya estos microprocesadores asociados a los LED, que son electrónica, pues pueden tener 8 canales distintos para no solamente gestionar el alumbrado público, sino detectar balazos, detectar basura, detectar lugares de estacionamiento, una serie de tener cámaras, una serie de señales que salen de donde está la luminaria, que tienen un proceso con un microcontrolador, tienen la posibilidad de comunicarse, también tienen un dispositivo que permite que esté funcionando el sistema de comunicación y una nube donde va la información, se procesa y regresa al punto al poste de luz para ya sea regular el nivel alumbrado o alguna otra acción en ese punto. Y bueno, la industrialización, perdón, en la industria, la digitalización, pues ya permite monitorear procesos de manera mucho más precisa. Hay un concepto que se maneja por ahí, es el de Digital Twins, donde yo puedo tener un modelo digital, una simulación de un proceso. Creo que se aplica mucho en turbinas de aviones, donde yo puedo estar simulando el funcionamiento de algo que está funcionando en la vida real. Ese equipo en la vida real está muy instrumentado y puede estar uno previendo problemas y tratando de solucionarnos y para un mejor funcionamiento. Entonces, ahí las posibilidades son gigantescas. También lo es en edificios. Hay la posibilidad, digo, aquí me meto en terrenos políticos, de que tengamos una presidenta experta en términos de modernización, de uso de tecnologías de la información en edificios. Xochitl Gálvez fue la fundadora de eh, se llama el Instituto de Edificios Inteligentes hace 20 años, donde tienen ya este tipo de sistemas aplicados a la seguridad, a la protección contra incendios, pero también al uso más eficiente de energía. Entonces, en los edificios hay una gran aplicación de este tipo de tecnologías. No digamos en el transporte, una aplicación de la tecnología de la información y las comunicaciones es el Waze, donde pues cada uno que va en un auto trae en su celular y detecta con un GPS, detecta su localización y de manera agregada en una especie de crowdsourcing, pues ayuda un sistema que permite que uno sepa dónde está el tráfico y por dónde llegar más rápidamente, o inclusive si estacionar el carro y buscar otra forma de caminar. Por supuesto, los automóviles tienen cada vez más computadoras que permiten un funcionamiento más eficiente. Y está esta tendencia, vean por ahí que hoy hay un problema en San Francisco, sino un problema, hay una plaga de los vehículos no tripulados que ya son automatizados y es algo de lo cual se habla fuertemente y tiene una influencia en la forma que se utiliza la energía. Y bueno, está el hecho en estos procesos, el Rocky Mountain Institute nos dice que posiblemente en un par de años, 3 años, la mitad de los autos que se venden en el mundo van a ser eléctricos. Entonces, las implicaciones de esto pues son tremendas, ¿no? Tremendas en muchos sentidos, uno de ellos mismo con la misma red eléctrica. Y bueno, termino con este concepto que tiene que ver con lo que estaba señalando, donde, que es de las corrientes, digamos, en Estados Unidos, donde a los que trabajan en el ahorro de energía, pues están viendo cómo trabajar la respuesta a la demanda, es decir, cómo le hago para que los equipos que utilizan energía puedan regularse de acuerdo a las necesidades de la red. Si viene un pico de demanda, pues yo puedo hacer que los equipos de aire acondicionado grandes, pasen a un modo de una operación menos intensa,
En fin, hay una posibilidad de, además con señales económicas, de que de manera agregada y de manera notable, la manera de operar los equipos pues pueda aportar y no haya apagones y no tengan que estar comprando energía cara. Entonces, sí, aquí lo voy a pasar rápidamente, pero ¿cómo funciona? Pues obviamente el operador de la red predice un problema de estabilidad, o sea, viene una ola caliente, sabe que el mediodía va a estar alto, inclusive si se va a sombrear una zona con equipos solares, pues eso permite predecir algo que puede ser atendido parcialmente con esto de la respuesta a la demanda. Entonces, la eficiencia energética es reducir el uso general de energía, la respuesta a la demanda es reducir el consumo en momentos específicos en función aquí de un cambio en el precio. En primer lugar, el precio al que tiene que comprar la empresa eléctrica para poder cubrir una demanda que ya lo rebasó. Entonces, es, digamos, de las grandes tendencias en el mundo, además de tendencias de ver las acciones de eficiencia energética como acciones sistémicas apoyadas con sistemas digitalizados. Entonces, ya para cerrar, el ahorrar energía es posible gracias al cambio tecnológico y al cambio de hábitos y prácticas. Hay un potencial todavía muy grande a lo que tenemos instalado y a cómo nos comportamos los seres humanos. En México, las acciones de eficiencia energética de política pública han sido muy exitosas, con efectos notables en la economía y en el medio ambiente. Tienen estas cuatro tendencias que ya noté: electrificación, descarbonización, descentralización y digitalización. Y bueno, esta es una lámina que puse para unos colegas ingenieros, pero se aplica pues, para ustedes también. Estas tendencias representan grandes retos y oportunidades para los ingenieros y para todos aquellos que se dedican a esto o que buscan alternativas para reducir el impacto de nosotros los seres humanos en la Tierra.